No tenía nada, solo el desierto, y 2 hijos que ya no podían llorar porque hasta las lágrimas se les habían secado. Lo que ella no sabía es que un guerrero apache estaba a punto de cambiar su destino y el de toda una tribu. El viento del desierto de Sonora llevaba consigo el aroma amargo de la injusticia cuando Lucía Ramírez tomó la mano de su hijo de 7 años y cargó en brazos a su pequeña de 4, alejándose para siempre de lo que había sido su hogar. Sus pies descalzos se hundían en la tierra caliente mientras las lágrimas se secaban instantáneamente en sus mejillas por el calor implacable del mediodía mexicano de 1863, apenas 3 días antes. Lucía había sido la esposa respetada de un próspero comerciante en el pueblo de Santa María. Su esposo, Ricardo Ramírez, había construido un negocio floreciente vendiendo herramientas y suministros a los mineros. Su casa de adobe con techo de tejas rojas había sido un refugio de amor y prosperidad, donde el aroma de tortillas recién hechas se mezclaba con las risas de sus 2 pequeños hijos. Pero la guerra había llegado como una tormenta devastadora. Ricardo había sido reclutado forzosamente por el ejército federal, prometiéndole que regresaría en 6 meses. Lucía había preparado su ropa más abrigada, había empacado medicinas caseras en su morral de cuero y había llorado en silencio mientras lo veía alejarse, sabiendo en su corazón que tal vez no volvería a verlo nunca más. La noticia llegó un martes por la mañana traída por un soldado joven con ojos tristes. Ricardo había muerto en una escaramuza cerca de Guadalajara, luchando valientemente por su país. El soldado le entregó la medalla de bronce que había pertenecido a su esposo y una carta manchada de sangre donde Ricardo le declaraba su amor eterno. Lucía se derrumbó en el suelo de su cocina, abrazando la medalla contra su pecho, mientras un grito de dolor primitivo escapaba de su garganta. Los problemas comenzaron inmediatamente. Don Fernando Cortés, el terrateniente más poderoso de la región, apareció en su puerta 3 días después del funeral con documentos legales y una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Explicó con falsa cortesía que Ricardo le debía una gran suma de dinero y que la única forma de saldar la deuda era entregándole la casa y el negocio. Lucía protestó desesperadamente, pero don Fernando simplemente se encogió de hombros y señaló los sellos oficiales en sus documentos. Lo siento mucho, señora Ramírez, pero la ley es la ley. Tiene 3 días para abandonar la propiedad. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Lucía con una mirada que la hizo sentir sucia. Por supuesto, si quisiera discutir arreglos alternativos, siempre podríamos encontrar una solución. Lucía había cerrado la puerta en su cara, pero sabía que no tenía opciones legales. El día del desalojo llegó como una sentencia de muerte. Lucía había empacado lo poco que podía llevar, algo de ropa para los niños, la Biblia de su abuela, las pocas monedas de plata que había logrado esconder y comida suficiente para 3 días. Cuando los hombres de don Fernando llegaron para ejecutar el desalojo, Miguel, su hijo, se aferró a las faldas de su madre, preguntando por qué tenían que irse de su casa, mientras Rosa sollozaba sin entender lo que estaba pasando. «Vámonos, niños», había susurrado Lucía con voz quebrada. «Dios nos mostrará el camino». La primera noche la pasaron bajo un mezquite solitario, acurrucados juntos mientras Lucía trataba de mantener a los niños abrigados con su rebozo. Al segundo día habían comenzado a caminar hacia el norte, pero el agua se acabó más rápido de lo que había calculado y para el tercer día los niños apenas podían caminar. Sus labios estaban agrietados, sus ojitos hundidos por la deshidratación. Fue entonces cuando aparecieron los bandidos. 3 hombres sucios montados en caballos flacos, con pistolas en los cinturones y miradas que prometían violencia. «¿Qué tenemos aquí?», había preguntado el líder con voz áspera. «Una señorita perdida con sus pequeños». Cuando el bandido exigió su bolsa con las últimas monedas, Lucía se resistió. El hombre la empujó violentamente, haciéndola caer al suelo con Rosa en brazos. Miguel gritó y trató de defender a su madre, pero era demasiado pequeño. Lucía había cerrado los ojos, esperando lo peor cuando escuchó el sonido de cascos acercándose rápidamente. En la confusión que siguió,
logró correr hacia unas rocas cercanas con sus hijos. Durante horas permanecieron ocultos entre las piedras hasta que el hambre y la sed se volvieron insoportables. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Lucía tomó la decisión más difícil de su vida: salir de su escondite y buscar ayuda, sin importar de quién viniera. El sol comenzaba a ponerse pintando el desierto de colores dorados y rojos cuando Lucía emergió de entre las rocas. En la distancia podía ver el humo de una fogata y, sin más opciones, se dirigió hacia ella, preparándose para suplicar por la vida de sus hijos. La silueta que emergió de la luz dorada del atardecer no era lo que Lucía había esperado encontrar. Alto como un cedro del desierto, con piel bronceada por años de sol implacable y cabello negro que caía como una cascada hasta sus hombros, el hombre que apareció frente a ella llevaba la dignidad de su pueblo apache escrita en cada línea de su rostro. Kai había vivido 32 inviernos cuando el destino puso en su camino a esta mujer blanca, perdida en el territorio que su tribu consideraba sagrado. Como guerrero experimentado de los apaches mezcaleros, había aprendido a leer el lenguaje silencioso del desierto, pero nada en su entrenamiento lo había preparado para interpretar la desesperación pura que vio en los ojos de esta mujer. Con la voz quebrada por la sed y la desesperación, Lucía encontró las palabras que cambiarían ambas sus vidas para siempre. «Ayúdame», murmuró en español claro, «no tenemos a dónde ir». Kai se quedó inmóvil, sorprendido. Durante largos segundos, estudió a la pequeña familia. La mujer era joven, tal vez de 25 años, con cabello castaño que había perdido su brillo por días de exposición al sol. Pero era en los niños donde Kai vio la urgencia verdadera. El niño mayor tenía los labios agrietados por la deshidratación. La pequeña en brazos de su madre estaba peligrosamente quieta. En la cultura apache, los niños eran considerados regalos sagrados de los espíritus. Kai había perdido a su propia esposa y al hijo que llevaba en su vientre durante un ataque del ejército mexicano 3 años atrás. Ver a estos pequeños al borde de la muerte removió algo profundo en su interior. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó Kai en español fluido, acercándose lentamente. Su voz era grave, pero no amenazante. «Mi esposo murió en la guerra», explicó rápidamente Lucía. «Nos quitaron nuestra casa. No tenemos familia. Hemos estado caminando por días, sin agua suficiente». Kai asintió lentamente, reconociendo una historia que había escuchado demasiadas veces. Miró nuevamente a los niños. «Mis hijos van a morir si no consigo agua pronto», continuó Lucía, su voz quebrándose. «No te pido nada para mí, pero ellos no tienen culpa de nada». Fue en ese momento que Miguel se tambaleó y comenzó a caer. Kai se movió con velocidad, atrapando al pequeño antes de que golpeara el suelo. Al tenerlo en sus brazos, pudo sentir cómo los huesos del niño se marcaban a través de su piel. Rosa eligió ese momento para abrir sus ojitos y mirar directamente a Kai. No había miedo en su mirada, solo la confianza absoluta de un niño. Le sonrió débilmente y murmuró, «agua», con voz apenas audible. Esa sola palabra rompió completamente las defensas emocionales que Kai había construido alrededor de su corazón. En la cultura apache existía un concepto sagrado llamado Inde, que significaba la obligación moral de proteger a los indefensos. «Vengan conmigo», dijo finalmente, cargando a Miguel en un brazo. «Hay agua y comida cerca. Pueden descansar esta noche». Lucía sintió que sus rodillas se aflojaban de alivio. «¿De verdad nos vas a ayudar?». Kai la miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las diferencias superficiales. «Los niños necesitan ayuda ahora. Todo lo demás puede esperar». El campamento apache apareció ante los ojos de Lucía como una visión surgida de las leyendas. Oculto en un valle secreto entre colinas de roca roja, el asentamiento se extendía junto a un arroyo cristalino. Las tipis de cuero pintado se alzaban contra el cielo estrellado, mientras las fogatas parpadeaban como estrellas caídas. Cuando Kai apareció cargando a Miguel, seguido por Lucía con Rosa en brazos, un silencio profundo cayó sobre el campamento. Los guerreros se pusieron de pie lentamente. Las mujeres detuvieron sus tareas. La tensión era tan espesa que Lucía podía sentirla presionando contra su pecho. Yara, la anciana curandera de la tribu y abuela espiritual de Kai,
emergió de su tipi con la dignidad de una reina. Cuando vio a los extraños que Kai había traído, su expresión se endureció como piedra del desierto. ¿Qué significa esto, nieto de mi corazón?, preguntó en apache. ¿Por qué traes a los ojos blancos a nuestro lugar sagrado? Kai colocó suavemente a Miguel sobre una manta junto al fuego principal. Abuela sabia, respondió en español para que Lucía pudiera entender. Estos niños están muriendo, sus estómagos están vacíos, sus labios secos como el desierto en sequía. ¿Desde cuándo los apaches cerramos nuestros corazones a los pequeños que sufren? Un murmullo de desaprobación corrió entre los guerreros más jóvenes. Tala, primo de Kai y conocido por su hostilidad hacia los blancos, se adelantó con los puños cerrados. Esto es una traición. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esta mujer guíe a los soldados hasta nuestro refugio? Lucía sintió el peso de todas las miradas hostiles sobre ella, pero en lugar de encogerse de miedo, algo dentro de ella se endureció con determinación. Con Rosa aún en brazos, se acercó a Yara y se arrodilló en la tierra. Anciana sabia, dijo Lucía en español, no vengo como enemiga, vengo como una madre que ha perdido todo, excepto a sus hijos. No conozco sus costumbres, no sé sus rituales, pero sé reconocer la bondad cuando la veo, señaló. Hacia Kai, este hombre salvó la vida de mis pequeños cuando nadie más en el mundo se hubiera molestado en ayudarnos. Yara estudió a Lucía durante largos momentos. Finalmente se acercó a los niños y los examinó con la sabiduría de décadas tratando a pequeños enfermos. Tocó la frente ardiente de Miguel, observó los labios agrietados de Rosa. Una noche, declaró finalmente. Los niños pueden quedarse una noche para recuperar fuerzas. Mañana decidiremos qué hacer con ellos. Las siguientes horas fueron cruciales. Lucía observó cómo las mujeres apache preparaban una sopa medicinal con hierbas del desierto para fortalecer a sus hijos. Cuando Mila, una joven madre apache, le ofreció un tazón de caldo, Lucía notó que las manos de la mujer temblaban por la fiebre. Sin pensarlo dos veces, Lucía se acercó y tocó suavemente la frente de Mila. Tienes calentura. En mi pueblo usábamos compresas de agua fría y té de sauce para bajar la fiebre. ¿Puedo ayudarte? Mila retrocedió instintivamente, pero la enfermedad la había debilitado. Lucía pidió permiso a Yara con la mirada y al recibir un asentimiento cauteloso, comenzó a preparar las compresas con dedicación. Para la medianoche, la fiebre de Mila había bajado significativamente. La joven apache tomó la mano de Lucía y murmuró gracias en español entrecortado, con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Al amanecer siguiente, Lucía despertó para encontrar a Miguel sentado junto al arroyo, hablando animadamente con varios niños apache en una mezcla de español y gestos. Su color había regresado, sus ojos brillaban con vida renovada. Rosa gateaba entre las mujeres que preparaban el desayuno, siendo mimada por madres que veían en ella el reflejo de sus propias hijas. Se adaptan rápido, observó Kai, apareciendo silenciosamente junto a Lucía. Los niños no ven las diferencias que dividen a los adultos. Durante los días que siguieron, porque una noche se convirtió en 3 y luego en una semana, Lucía comenzó a encontrar su lugar en la comunidad. Descubrió que sus habilidades de costura eran altamente valoradas cuando reparó una tienda dañada por el viento. Sus conocimientos de hierbas medicinales complementaban la sabiduría tradicional apache. Kai se convirtió en su guía silencioso, enseñándole las sutilezas de la supervivencia en el desierto. Le mostró cómo encontrar agua siguiendo el vuelo de las aves, cómo identificar plantas comestibles, cómo leer las señales del cielo. ¿Por qué me ayudas tanto?, le preguntó una tarde mientras se le enseñaba a preparar pemmican. Kai permaneció en silencio durante varios minutos. Hace 3 años perdí a mi esposa y al hijo que llevaba en su vientre, dijo finalmente, su voz cargada de dolor antiguo. Murieron cuando los soldados atacaron nuestro campamento. Lucía sintió su corazón comprimiéndose de compasión. Lo siento mucho, murmuró, tocando suavemente su brazo. Cuando te encontré con tus hijos en el desierto, continuó Kai, vi una oportunidad de honrar la memoria de mi familia salvando la tuya. Tal vez los espíritus no me estaban castigando.
Tal vez me estaban preparando para este momento. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo despejado, Yara se sentó junto a Lucía. «Has cambiado mucho desde que llegaste», observó la anciana. «Ya no tienes los ojos de alguien que ha perdido la esperanza». Lucía reflexionó sobre las palabras. Era cierto que algo fundamental había cambiado en ella. «Este lugar me ha enseñado quién realmente soy. En mi vida anterior, mi valor dependía de mi apariencia. Aquí he aprendido que mi verdadero valor está en lo que puedo hacer por otros». Yara asintió con sabiduría. El desierto tiene la capacidad de quemar todo lo falso que llevamos dentro, dejando solo lo esencial. Esa noche, Lucía se durmió sabiendo que había encontrado algo más que refugio temporal. Había encontrado una familia elegida, un propósito renovado y la posibilidad de un futuro que nunca había imaginado posible. El sonido de cascos acercándose al amanecer cortó el aire como cuchillos. Kai saltó de su tienda con velocidad, sus instintos inmediatamente alerta. Una columna de soldados mexicanos se acercaba por el valle. «¡Soldados!», gritó en apache. Inmediatamente el campamento se transformó. Las mujeres comenzaron a empacar rápidamente mientras los guerreros corrían hacia sus armas. Lucía despertó con el corazón latiendo como un tambor. Abrazó a Rosa contra su pecho mientras Miguel se acercaba con ojos llenos de miedo. Yara apareció junto a ella. «Los soldados vienen hacia aquí. Probablemente buscan apaches fugitivos, pero si te encuentran aquí». Dejó la frase sin terminar. La realidad golpeó a Lucía. Su presencia había puesto en peligro a toda la tribu. «Tengo que irme», declaró, comenzando a recoger sus pertenencias. «No puedo permitir que lastimen a esta gente por mi culpa». Kai apareció con una expresión que no aceptaba discusión. «No vas a ir a ninguna parte. Esta tribu no abandona a los suyos cuando llega el peligro». Tala se acercó corriendo. «Son al menos 20 soldados. Vienen directamente hacia el campamento. Alguien les dio información específica sobre nuestra ubicación». Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. «Don Fernando», murmuró con voz quebrada, «el hombre que nos quitó nuestra casa. Él tiene contactos en el ejército». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Kai. Lucía se dejó caer sobre una roca. «Hay algo que no les he contado. Ricardo, mi esposo, no murió solo luchando en la guerra. Antes de irse, había descubierto que don Fernando estaba vendiendo armas a los rebeldes, mientras al mismo tiempo informaba sus movimientos al ejército federal. Ricardo tenía pruebas de la traición». El campamento pareció quedar en silencio. Don Fernando sabía que Ricardo tenía evidencia que podría destruirlo. Por eso lo envió a la batalla más peligrosa. Y cuando eso no fue suficiente, inventó las deudas falsas para quitarnos todo. Kai sintió una furia fría extendiéndose por sus venas. «¿Estás diciendo que este hombre no solo destruyó tu familia, sino que ahora ha puesto en peligro la mía? Probablemente ofreció una recompensa por información sobre una mujer blanca con 2 niños». Continuó Lucía. «Ahora viene a asegurarse de que nunca pueda revelar lo que sé sobre su traición». Yara se acercó con autoridad. «¿Tienes pruebas de lo que dices?». Lucía asintió, llevando la mano al pequeño costurero que había guardado. Con dedos temblorosos, abrió un compartimento secreto y extrajo varios documentos doblados. «Ricardo escondió estas cartas antes de irse a la guerra. Son correspondencias entre don Fernando y líderes rebeldes, firmadas por él mismo». Los documentos pasaron de mano en mano entre los líderes de la tribu. Eran evidencia suficiente para destruir a uno de los hombres más poderosos de la región. «Esto cambia todo», murmuró Tala. «No vienen solo por Lucía, vienen a eliminar testigos peligrosos. Y eso nos incluye a todos nosotros». Kai comenzó a formular un plan con precisión táctica. Los soldados esperan encontrar a una mujer indefensa escondida entre apaches. No esperan encontrar resistencia organizada. Lucía tiene que irse del campamento, pero no va a huir como una fugitiva. Va a ir directamente a las autoridades superiores en la capital con esas pruebas, escoltada por guerreros apache. «¿Crees que funcionará?», preguntó Lucía. «Funcionará porque es la verdad», respondió Kai con convicción férrea. Los soldados llegaron al campamento al mediodía. El capitán Moreno, un hombre mayor con bigote gris, desmontó con arrogancia. «Busco a una mujer blanca con 2 niños.
Tenemos información de que está siendo retenida aquí contra su voluntad. Kai se adelantó con dignidad. Soy Kai de los Apaches Mezcaleros. No hay nadie en este campamento que esté aquí contra su voluntad. No vine a discutir con salvajes, replicó el capitán con desprecio. Voy a registrar este campamento. Fue entonces cuando Lucía emergió del tipi principal, vestida con ropas apache pero caminando con dignidad aristocrática. Sus hijos la flanqueaban. Capitán Moreno, dijo Lucía con voz clara. Mi nombre es Lucía Ramírez y tengo información vital que debe llegar a las autoridades superiores sobre traición y corrupción que amenaza la seguridad de México. El capitán la estudió con sorpresa. Esta no era la víctima aterrorizada que esperaba encontrar. Señora, he recibido órdenes específicas de escoltarla de vuelta. ¿Órdenes de quién?, preguntó Lucía, aunque ya conocía la respuesta. De don Fernando Cortés, quien está preocupado por su bienestar. Lucía sonrió con determinación. Capitán, lo que voy a mostrarle cambiará completamente su comprensión de esta situación. Con movimientos deliberados, extrajo los documentos. Estos papeles prueban que don Fernando Cortés es culpable de traición al Estado, vendiendo armas a los rebeldes mientras simultáneamente los traiciona al ejército federal. Mi esposo murió porque descubrió esta conspiración. El silencio que siguió fue profundo. El capitán Moreno, a pesar de su arrogancia inicial, era fundamentalmente un soldado honorable. Cuando leyó los documentos, su expresión cambió de escepticismo a shock absoluto. Si esto es verdad, confirmó Lucía, y estoy dispuesta a testimoniar ante cualquier tribunal militar. Pero no voy a regresar con don Fernando para ser silenciada. El capitán se encontró en una posición imposible. Miró a Lucía, después a los apaches que la rodeaban protectoramente, y finalmente a los documentos. Propongo una solución, declaró finalmente. Yo escoltaré personalmente a la señora Ramírez a la capital para que pueda presentar su testimonio, no como un rescate forzado, sino como protección voluntaria para una testiga clave. Miró a Kai, y extiendo una invitación oficial para que, representantes de su tribu, nos acompañen como testigos adicionales. Era más de lo que cualquiera había esperado. Kai intercambió miradas con Yara y los otros líderes. Finalmente asintió. Acepto acompañar a Lucía a la capital. Lucía sintió que su corazón se dividía. Miró a Miguel y Rosa. Mamá, murmuró Miguel, vamos a volver aquí después. Elena se arrodilló para estar a su altura. Si todo sale bien, mi hijo, y si los apaches nos permiten regresar, entonces sí. Este es nuestro hogar ahora. Kai se acercó y colocó suavemente su mano en el hombro de Lucía. Los espíritus te trajeron a nosotros por una razón. Tal vez era prepararte para este momento. O tal vez la razón era que ambos necesitábamos sanar heridas que no podríamos curar solos. Lucía sintió lágrimas de gratitud. Lo que hemos construido aquí no va a desaparecer porque tengamos que enfrentar el mundo exterior. Kai tocó su rostro con ternura infinita. El amor verdadero no conoce fronteras de raza, cultura o circunstancia. Lo que hemos encontrado es más fuerte que cualquier obstáculo. El viaje a la capital tomó 2 semanas. Cuando llegaron, el testimonio de Lucía causó un escándalo que resonó por todo el país. Los documentos eran irrefutables. Don Fernando Cortés fue arrestado. Sus propiedades fueron confiscadas, sus cómplices procesados. Para Lucía, ver la caída del hombre que había destruido su vida fue satisfactorio, pero más importante fue el reconocimiento oficial que recibió la tribu apache. El gobierno estableció un tratado formal que garantizaba los derechos territoriales de los mezcaleros. Kai fue nombrado oficialmente como embajador de su pueblo, 6 meses después del día en que Lucía había suplicado ayuda a un guerrero apache en el desierto. Ella se encontraba de pie en el mismo valle secreto, vestida con ropas ceremoniales para su boda tradicional con Kai. La ceremonia combinó elementos de ambas culturas. Oraciones cristianas en español se mezclaron con bendiciones apaches. Miguel, ahora bilingüe, sirvió como portador de los anillos. Rosa, convertida en una pequeña apache con trenzas decoradas, esparció pétalos de flores mientras su madre y su nuevo padre intercambiaban votos. Yara, oficiando la ceremonia,
Habló sobre cómo los espíritus usan las tragedias más devastadoras para crear las bendiciones más inesperadas. Lucía llegó a nosotros quebrada y perdida, pero los corazones quebrados cuando sanan correctamente se vuelven más fuertes. 2 años después, Lucía sostenía en sus brazos a una hija que sería criada conociendo múltiples culturas. La niña, nombrada Mila, crecería como un puente viviente entre mundos que habían estado divididos por siglos. En las tardes doradas, Lucía se sentaba junto a Kai observando a sus hijos jugar en perfecta armonía. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si no hubieras encontrado a mi familia ese día? Le preguntó. Kai contempló el campamento próspero ante ellos. No puedo imaginar esa vida, porque sin ustedes no habría vida real que imaginar. Cuando escuché tus palabras, ayúdame, no tenemos a dónde ir, pensé que estaba salvando a una familia perdida. No sabía que era yo quien estaba perdido y que ustedes iban a salvarme a mí. Lucía sonrió recordando a la mujer desesperada que había suplicado ayuda a un extraño. Esa mujer había creído que no tenía nada que ofrecer. No había sabido que llevaba dentro la capacidad de sanar culturas divididas y corazones rotos. Mientras las estrellas aparecían en el cielo infinito, Lucía alzó a su hija pequeña, observando cómo Mila extendía sus manitas hacia las luces celestiales. En esos ojitos que combinaban la profundidad apache con la determinación mexicana, Lucía vio el futuro. Generaciones que crecerían viendo la diversidad como riqueza. La historia que había comenzado con una súplica desesperada se había transformado en una saga de amor, justicia y la creación de una nueva familia que trascendía todas las barreras. Era un testimonio viviente de que los milagros más grandes nacen de los momentos de mayor desesperación, cuando el corazón humano se abre completamente a la transformación.